Alergias, alergias. Y la doctora Mercedes Boguet, sonríe Boguet, qué apellido, está con nosotros y nos va a contar esto un poquito, nos va a ilustrar un poquito de esto. ¿Cómo le va, Doc? Muy buenos días y bienvenida. Muchas gracias por llegarse. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor, un gusto. Sí, estamos en temporadas altas, así que alta para todo en realidad. Sí. Porque el clima no nos está ayudando tanto como para las alergias como para los pacientes que son hiperreactivos, que les llamamos nosotros, que lo que es tener una reactividad mayor a todo esto que está dando vuelta, de tanto el polvillo, materiales de construcción, todo lo que es El la viento, contaminación. lo que trae, la contaminación. Sí. Exactamente. Es importante saber que hay diferencias en lo que es tener alergia y lo que es tener reactividad a todo este tipo de cosas, ¿sí? Ajá. Y lo que se junta, porque los alérgicos somos más reactivos, me incluyo. Me incluyo, sí. No. Entonces tenemos mayor reactividad. Las alergias en realidad es una respuesta normal de nuestro sistema inmune. ¿Sí? Nosotros normalmente, nuestro sistema inmune está para defendernos, no está para generar inflamación en nosotros. Claro. Los alérgicos tienen una tendencia que es hereditaria, muchas preguntas siempre ¿es hereditario? Sí, es hereditario. Si es solamente por parte de madre, vamos a tener chances de escapar, pero si son mamá y papá, chao, todos los chicos van a ser alérgicos. Y lo que tenemos es que tenemos esta tendencia de que nuestro sistema inmune reacciona de más. Lo que más nos preocupa en esta época son los aeroalergenos, ¿sí? Lo que nosotros llamamos aeroalergenos, que es el polvillo, la tierra, pelo de perro, pelo de gato, hongos. Todo ese tipo de cosas es lo que más nos irritan al ingresar, cuando nosotros lo respiramos. Y ahí el cuerpo, la detengo un segundito, sí. Y ahí el cuerpo es cuando reacciona para defenderse, sería un poco. Exactamente, genera una inflamación que en realidad no debiera generar. Nosotros cuando ingresa el aeroalergeno, la tierra, el polvillo, todas estas cosas que nos irritan, se produce una limpieza en la nariz, en lo que es la faringe, se limpia, se humidifica, se pone a temperatura el aire. Pero ¿qué pasa si nuestro sistema inmune nos ataca? Produce inflamación ahí. En vez de limpiar y dejar pasar bien el aire, eso se pega y genera una inflamación crónica, haciendo que la parte de la vía aérea, en realidad, en vez de estar para mejor, se empeora, se inflama y no puede producir bien esta defensa, ¿sí? Claro. Entonces, por eso no es que el alérgico tenga enfermedades más graves, pero sí más frecuentes. O sea, me resfrío muy seguido. ¿Puede ser que se resfríe seguido? Sí. O puede ser también síntoma de alergia y nada más. Ajá. Se mezclan allí los... Se mezclan. Porque sobre es lo todo mismo. Cuando uno, me imagino yo, porque hay algunos que ya se conocen, digamos, por tantos años, todos los años, la misma secuencia, y ya saben cuando hay una reacción alérgica. Exactamente. Y esto es hereditario. ¿Se cura o se la pasa nomás? O sea... No, en realidad la alergia no se cura, la alergia se trata, ¿sí? El problema es que, justamente como decías, la persona se conocen, entonces ¿qué hace? Toma un antialérgico, me pongo unas gotitas que por ahí no son muy buenas porque si no es la indicada va a generar un efecto rebote. Yo te cuento que cuando vienen al consultorio los pacientes, generalmente cuando vienen conmigo ya es porque ya tienen bastante tiempo, ya hace meses o años, que me tomaba un antialérgico por boca y se me pasaba, pero ya no. Otra cosa también que pasan con los aeroalergenos son los ojos, porque los ojos se pegan y se produce el alergeno y se produce la inflamación. Y los pólenes, que están ahora en esta época, son especialmente agresivos con las conjuntivas, con los ojos. ¿Y eso puede derivar en una conjuntivitis? Claro, conjuntivitis crónica, que es de los dos lados, ¿sí? Esa es la diferencia. Con la que es una conjuntivitis viral, generalmente empieza de un ojo y después se contagia al otro. Claro. La alérgica es de los dos lados, ¿sí? Claro. Y a la larga, si no está bien tratada esa alergia, produce inflamación crónica y que se vaya deformando la córnea, entonces no es bueno. Claro. Puede suceder que alguna vez le diagnostican, sí, sos alérgico, nunca más volviste y te haces esta automedicación y generás consecuencias después, no solamente en que los medicamentos ya no te hacen efecto, sino en otras cuestiones, como decís, esto de los ojos. O sea, me parece que hay que mantener un control eficiente en esto. Claro, el ejemplo que yo también les doy siempre a los pacientes es como ser un hipertenso. El hipertenso leve toma un enalapril y vamos a decir no coma sal, hay que cuidarse de no tomar frío, de no ponerse nervioso. Si yo le doy la medicación y sigue exponiéndose, a la larga no me va a servir esa medicación y voy a tener que ir aumentando y vamos a ir empeorando. Lo mismo pasa con las alergias.
Cuando empieza de a poquito, no, yo solo tengo una rinitis de vez en cuando, me tomo un antialérgico y se me pasa. Ese es el momento de consultar, para que podamos investigar a qué es alérgico el paciente. Soy alérgico al polvillo y hacer o la evitación o hacer la inmunoterapia, que son las vacunas de alergia. Eso es tratar la causa y evitar que en el tiempo cada vez requiera mayor medicación, mayores combinaciones o que se vayan justamente porque, como decís, va empeorando. Lo que era una rinitis puede pasar a rinitis y asma o rinoconjuntivitis o empezar a hacer urticarias porque el gen de la alergia ya está. Y si yo estimulo lo que se llama epigenética, que es todo lo que nos rodea y va a estimular, digamos, que esos genes se manifiesten. Entonces, si yo la epigenética la mantengo, entonces cada vez voy a empezar a hacer otros tipos de alergia. Doc, a ver, pero en la sabiduría popular de Bar dice que es difícil identificar a qué sos alérgico. ¿Es así? Cuando la alergia es leve, sí. Es bastante difícil, el paciente no siempre lo va a detectar. Pero cuando la alergia empieza ya a tener fuerza, ya no les empieza a funcionar, ahí empiezan a detectar, o muchas veces a mí me pasa, me dicen, no, yo tengo perro en mi casa, no me hace nada. Y el perro sí es alérgico al perro, ¿sí? Pero después van a casa de otros que tienen más perro, o no limpian muy bien el pelo, entonces a ese paciente ya empieza a detectar que son los perros. Porque empieza a buscar la causa del por qué cuando la molestia es grande. Claro. Si la molestia no es muy grande, no consultan. Pero la molestia te da en el acto que tenés contacto con algo que te produce. Sí, los aeroalergenos generalmente, y este tipo de alergia sí, es más inmediata. Por eso también está eso. Y lo que es muy importante en esta época es que no solamente viene el viento y la tierra que tenemos, no viene solamente con el aeroalergeno que tenemos, sino que con estos irritativos, entonces es muy, muy fuerte el síntoma. Claro. Es cuando más consultan. Doc, ¿el tema del barbijo influyó en algo? El barbijo mejoró en aquellos que eran muy cuidadosos con sus barbijos. Los que tenían el barbijo de tela y que no lo usaban bien, no lo lavaban, ellos empeoraban, claro. Empeoraban. Ellos empeoraban. Pero lo que es el barbijo en el uso, por supuesto que una persona si está con barbijo y hay un acúmulo de polvillo, si en ese lugar estaba mejor, pero si no lo iba, lo sacaba y lo cambiaba el barbijo, el ácaro, si es su alergeno, o el polvillo, todo queda pegado ahí y lo estaban respirando. Y también algunos pacientes que son muy sensibles, que tienen mucha hiperreactividad, lo que hablábamos, ese tipo de pacientes, el que le esté estimulando el barbijo por dentro, le producía más síntomas. Qué temita. Doc, ¿y hay alguna edad donde o ya nacemos alérgicos o en alguna edad se eclosiona, digamos, la situación? Esa es una muy buena pregunta porque genera mucha duda en la gente. Nosotros nacemos con el gen y la epigenética que vayan a tener, eso nos va a determinar en qué edad se va a producir, se va a activar. ¿Qué es la epigenética? Esto que te contaba. Si nacen por parto vaginal o por cesárea, es muy importante porque todos los últimos años, todo lo que es microbiota, le decimos todo lo que es la flora intestinal, se ve que tiene mucho impacto a nivel de todo lo que es la activación del sistema inmune normal. Entonces ya desde el nacimiento, en realidad desde la gestación, estar intraútero, tener un embarazo sano, tener un parto natural, lactancia materna, todo eso nos va a hacer una microbiota y un microfilm en la piel, un biofilm en la piel, que nos va a hacer que tengamos nosotros que se aparezcan estas alergias mucho después. Cuando nos independizamos. Claro. Pero las alergias las alergias pueden aparecer desde muy pequeñitos, desde meses, hasta los 70, 75 años. ¿Te pueden aparecer? En cualquier momento, porque una enfermedad respiratoria grave, un estrés muy grande, lo que sea en la vida que nos pueda activar el sistema inmune de manera, los estresores fuertes. Aquellos niños que no tienen todos estos factores de protección seguramente lo van a hacer antes. Y por ahí dicen, no, pero a ver, nació por parto natural, lactancia materna, hizo todo y tuvo dermatitis del pañal, ahora tiene rinitis, tiene asma. Bueno, eso hubiera sido más grave o antes si no hubiera tenido todas esas medidas ese niño. Claro. Claro, o sea, ya nacen así, uno lo que hace protegiéndolos o con estos cuidados es extender, que no surja Tratar de evitarlo. Tratar de evitarlo. Y es
tan complejo que yo veo por ahí, sí, no voy al campo porque me mata, no voy, no hago esto porque después quedo de cama. Tan así, Doc. Bueno, usted, Sí. usted lo sufre. En aquellos pacientes que no se tratan, que no se controlan, es así. Pero el paciente alérgico que está controlado y que está bien tratado, tiene que tener una vida normal. No tiene por qué, en todo el tipo de alergias, mientras uno se controle, puede tener una vida sumamente normal. Ahora, un paciente con mal control puede morir de asma, y eso es muy importante. Y lo que se ve que mayor impacto tiene es en la edad media del adulto, porque entre los 30 y 50 años es cuando se saben manejar, Claro. entre comillas, son los que andan con el aerosol, con el salbutamol, con el que ponen las Pero gotitas. Que subestiman la alergia. Es muy subestimada, y en realidad todo lo que se produce acá en la nariz inflamatorio son mediadores químicos proinflamatorios de todo el organismo. O sea, yo no tenía este vínculo, no tenía por qué saberlo tampoco, pero que una alergia deriva en un asma, puede implicar o sea, no Sí. es el asma independiente de... No, la relación que nosotros hacemos es así. Si estamos hablando de rinitis, el 60-70% de los riníticos van a evolucionar a asma. Ajá. Si no se tratan. Tienen la tendencia a evolucionar. Y los asmáticos, el 90% son alérgicos de base. Solo el 10% del asma no es alérgico. Entonces, si nosotros, ahí nos da la pauta que podemos llegar antes de una expresión o severa o una expresión, digamos, porque hay mucha gente que, por ejemplo, solo tose. No es su síntoma, me falta el aire, me falta el aire, necesito el aerosol, sino que es solo tos persistente. Ajá. Eso es un síntoma de asma. Entonces, si tengo ese síntoma y se asocia a cambios de clima y eso, puedo pensar que soy asmático o que soy un asma leve intermitente. Eso tenemos que estudiarlo para llegar antes de necesidades de salbutamol, montelukast, corticoides. El PAF, el famoso PAF. El famoso PAF. ¿Cuánto dato, Doc? Escúcheme, usted diferenciaba la alergia crónica esta de los la reactividad. Eso. Sí, los hiperreactivos. ¿Cómo es esa división? Es tener una tendencia a ser más reactivo de lo habitual, ¿sí? Ajá. No es alérgico, pero sí tiene una reactividad. Entonces, no llega, es como cuando hablamos de intolerancia y alergia a alimentos. Por ahí en ese sentido lo ubican más. Sí, sí. Lo que es ser celíaco, o sea, alérgico al gluten, y lo que es ser intolerante al gluten. Es cuando no se genera una respuesta inmunitaria, no hay una respuesta del sistema inmune, una agresión. Entonces, pero no lo tolero porque me molesta, o sea, me va a producir la picazón en la nariz, me va a producir que tosa, como irritativos. Porque molestan al nivel de la mucosa, por decirlo de alguna manera así. Cuando ingresa, va a producir esa molestia. Entonces, van a estar con tos, como cuando nos pasa con algún químico, con la lavandina, con todos los que son irritativos, cuando el humo de quema. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Hay gente que no es alérgica, que es un irritativo, perfecto, queda ahí. Pero todos los alérgicos tienen esa tendencia de la hiperreactividad. Claro. Son hiperreactivos. ¿Y te podés transformar en alérgico? Sí. Si tenemos el gen, no es el que quiere, sino el que puede, dirían los profesores. No todo, pero lo que pasa es que hay muchos irritativos, gente que trabaja en fábricas o que trabaja con productos químicos. Puede ser que no sean alérgicos, pero eso está generando una irritación crónica. ¿Y es exclusivamente genética la transmisión de la alergia? La alergia sí, es genética. O sea que, claro. Siempre preguntamos en la consulta, mamá, papá, hermanos o abuelos. ¿Qué pasa? Muchas veces son o tienen el gen y no lo saben porque todavía no se expresó, o por esto de las edades, o por ahí nosotros sabíamos preguntar siempre, ¿el abuelo no tenía el pañuelito todo el tiempo? O, por ejemplo, mi propia mamá, que siempre dice, no se reconocía como alérgica y siempre estaba con las gotitas nasales. Pero andaban con el pañuelo, me acuerdo, en la cosa, en la manga. O las gotitas de la nariz. Pero siempre usaba gotita de la nariz. Ah, sí, porque me molesta un poco cuando cambia el clima. Pero no soy alérgico. Eso es muy frecuente en el consultorio. Bueno, yo en mi brutalidad digo, no, la alergia es algo psicológico. Si vos pensás que no sos alérgico, no le des, no, porque si no andás ahí aflojando con cualquier cambio de clima y no, bueno, es un proceso que está marcado por la genética. Sí, por la genética. Sí. Y mucho el estrés y las enfermedades respiratorias nos activan. Solo estás esperando un detonante. Exactamente. Es así. Es así. El COVID fue un detonante de muchas alergias.
de muchos tipos de alergias. Como su efecto era sobre el sistema inmune, entonces eso generó muchas nuevas crisis de asma, rinitis, conjuntivitis y urticarias, muchísimas. A ver, le hago disculpe, Doc, nosotros en la familia zafamos, ¿no? No tenemos... Porque es mi hija, entonces estamos viendo ahí a ver si alguno tiene... Venimos con la genética. En esa no trajo otro montón de problemas, calvicie y demás, pero bueno. Con la alergia, no, por lo menos. Doc, bueno, y si yo caigo, perdón el término, si llego al consultorio... porque me congestiono todos los años, pero que eso, mis papás no están, no tengo a quién consultarle. Hay un análisis que identifique la alergia sin necesidad de saber de qué, pero que sos alérgico. Sí. Nosotros lo que tenemos es que principalmente la historia clínica. Siempre preguntar, porque lo que siente el paciente va a ser lo que nos va a orientar a nosotros a si es alérgico o no. Tenemos análisis de sangre, para decir que se llama IgE, es para saber si se activa la alergia, pero el 30% de los pacientes en el momento que se saca sangre va a dar negativo. Entonces nosotros tenemos lo que se llama prick test o testificación total a aeroalergenos, lo conocen más así, que es a todos los aeroalergenos más frecuentes de la región. Porque en realidad un alergeno puede ser cualquier cosa que sea externa. Claro. Entonces, imagínate que todas las cosas, pero los aeroalergenos están estandarizados y nosotros lo podemos poner en la piel, podemos generar la respuesta a nivel de piel y ahí podemos saber si al polvillo, el pelo de perro, pelo de gato, a hongos. En Catamarca hay mucho hongo. Vamos a decir, ¿por qué? Si es clima seco, justamente porque el poco hongo que se forma con el clima seco se seca y se pulveriza y lo aspiro. Otra cosa también te voy a dar el dato que mucha gente piensa, a las flores. Dice, son las flores cuando florece. Cuanto más grande es la flor, menos alergia nos va a producir. Porque esa flor es bella y grande para atraer el insecto y polinizar por insecto. Todo lo que sea chiquitito o no tenga flor, que poliniza por el aire, ahí es donde está el problema. Es lo que nos va a generar. Lo siempre verde, el tala, acá es muy frecuente. Claro. Sí, ahí tengo. No sé si no debo ser alérgico. Sí, bajo el tala, durmiendo un perro, tenemos una canción y todo. Todo lindo, todo hermoso, dice, pero doctora, ¿hay tala acá? Y sí, lo tenemos en una canción y todo. También lo que son los ligustrines, los arbustos, el diente de león, el yuyo colorado, todo eso es muy frecuente, los gramíneas, el pasto. Claro. Y el tema es que antes era muy estacional. Entonces también podíamos ofrecer tratamientos de vacunas estacionales, pero ahora se ha modificado genéticamente para que todo esté verde todo el año. Claro. Entonces polinizan todo el año. Si bien las épocas de polinización son mayores, lo que es en marzo y en septiembre, es cuando más este tipo de épocas, pero ahora va a ser más fuerte la alergia, pero durante todo el año ya no es. Sumale el viento. Claro, sumale el viento, que también antes era agosto, ahora es agosto hasta diciembre, claro. Bueno, a ver, para pasar en limpio, buena información, muy interesante, por ejemplo, esto de la genética. Entonces, si yo tengo que mi pequeño está complicado y demás, por ahí yo no siento nada, porque a mí no se me detonó como papá, pero el pequeño sí tengo que indagar a ver si hubo alérgicos en mi familia y saber si a nuestro hijo le está pasando algo. O sea, serían los datos con los que ir a usted ya conociéndolos, sería determinante. Sí, es muy importante porque también muchas veces descartan las alergias diciendo en mi familia no hay alérgicos. No, esto no existe. Entonces por ahí las alergias eran leves o no eran reconocidas, no eran tratadas. A mí también me pasa mucho que a veces preguntar a qué médicos iban. Claro. Bueno, porque si iban mucho al otorrinolaringólogo por el tema nasal. Y el tema que vos me decís de la mamá con el chiquito y me dice, no, yo no tengo alergia, no, y yo le empiezo a preguntar más, pero nunca te pica la nariz. Bueno, o a veces me vienen a hablar de la pavaja así con la nariz y yo no tengo alergia. Claro. Y le digo, y esa nariz tapada, pero siempre tengo así. Entonces lo desestiman porque no es un síntoma. Y otra cosa es que las alergias no están vistas como enfermedades graves. Claro. Entonces al no tener el miedo, el paciente se deja estar. ¿No? Otro tema que destaco, Doc, una alergia se puede transformar en asma. Sí. Los que son asmáticos, en la mayoría tienen una alergia de base. Sí. Son datos que me parecen valiosos para conocer y para saber y para que estemos atentos. Y lo que vos decías, Doc, no dejarnos estar ante esta situación. O sea, no te diagnosticaron una vez y ya seguís con tu autodiagnóstico, con tu automedicación, y es una locura por lo que estás diciendo. Exactamente.
Vos me preguntaste también en un momento dado, perdón que Sí, nos fuimos, que si hay estas personas que son alérgicas, que hicieron un tratamiento y por mucho tiempo no tienen síntomas. Así pasa, muchas veces pasa así, porque el paciente también estabiliza esto que es tan importante, la epigenética. Que se está haciendo tanto hincapié ahora en la alimentación saludable, todo lo que no sea procesado por la microbiota intestinal, por la flora intestinal normal, todo ese tipo de cosas y estar bien y tranquilo, y también hormonalmente, porque los chicos, en lo que es el cambio de hormona, el cambio hormonal, ahí tienen muchos, por un tiempo no van a tener la alergia, pero después va a volver, como vos decís, en diferentes formas. Viene más fuerte o viene de distintas maneras. Yo cuando decía, bueno, ¿y alguna vez tuvo alergia? Sí, cuando era chiquito tenía rinitis y ahora tiene eczema, tiene urticaria, tiene asma. Pero... Le salió con toda, doctora, claro, o sea, claro. Y sí, porque en realidad no estuvimos monitoreando esa alergia. Como estaba a decir, bueno, una vez al año, si tenemos la enfermedad en control, ir y controlar y decir, porque tampoco tenemos ese pensamiento que en realidad en todo el mundo es de preventivo, no curativo. Que es un poco la idea que tenemos en este espacio de esto, ¿no? De seguirle la secuencia de la enfermedad, de que impedir o tratar de evitar que se agrave, o sea, Ir al médico cuando me siento bien, no cuando me siento mal, o sea, mantener el estado de salud. Es decir, a mí me encanta que vengan mis pacientes a verme y decirme, no tengo nada, vengo una vez al año al control y listo. Ese es el mejor momento, porque aparte también saber qué medicación sí, qué medicación no, eso también yo me siento muy contenta cuando los pacientes me dicen, no me mediqué, doctora, porque usted siempre me dio, pero no me mediqué. Y está bueno porque no siempre la medicación que el médico da en ese momento que te hizo bien, no es para todos los episodios de alergia que tengas. Claro. Porque a veces uno, por la gravedad que tiene en ese momento, da determinado spray nasal. Y el paciente lo toma porque le encantó, porque le hizo bárbaro, y después, mínimo síntoma, ya lo usa. Y no es para eso. Claro. Entonces ya la segunda vez no te va a funcionar. ¿Por qué no me funcionó? Y porque no era para ese síntoma. Nosotros podemos ir viendo eso y hacer que el paciente no tenga nada. Se mantenga así durante años que... Bueno, ahí está. La prevención, el seguimiento, si se ha sido diagnosticado no te confíes. Bueno, y todos estos datos que has brindado que realmente me han ilustrado, me imagino que a todos nos han ilustrado muchísimo, Doc. Con esto ya quedás es crónica, decías, es crónica, ya está declarada y ya la vas a tener. Bueno. Pero saberse que uno puede puede hacer totalmente deporte sano. si sos alérgico? Sí, mientras el deporte no le genere la falta de aire, también este tema de las adaptaciones. Se adaptan a hacer ejercicios con falta de aire. O sea, ¿por qué? Porque nuestro organismo va a compensar, nuestro organismo siempre va a hacer lo que nosotros queremos hacer. Se nos va a dejar. Entonces, el deporte lo pueden hacer perfectamente siempre y cuando no haya crisis de asma o no haya una obstrucción severa en la nariz porque no voy a poder ventilar bien, no voy a oxigenar bien. Y eso me va a generar un ejercicio anaeróbico y todo lo que eso implica. O sea, todo lo que es proinflamatorio a nivel del organismo y todo lo que es crónico siempre va a ser malo. Entonces, si yo tengo la nariz bien abierta, tengo la vía aérea abierta y no me genera y tengo controlado, perfectamente pueden tener una vida totalmente normal. Bueno, doctora Boguet. Claro, obviamente, acompañado por la doctora Boguet. Doctora, excelente, sumamente didáctico y claro, muchísimas gracias por tu presencia. Y expuesto en el tapete algo que vos decías, se subestima, se deja, se pasó la temporada y seguimos con nada más que con el moquito, con la congestión y no le llevamos el apunte. Bueno, hoy nos han explicado por qué. Hay que hacerlo, hay que darles continuidad. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a vos. Un gustazo enorme. La doctora Boguet hablando de alergias aquí en esta propuesta de Vamos de Nuevo, que es presentada, auspiciada y que nos hace el aguante la gente del Sanatorio Pasteur, por supuesto, y cerramos así.